Oficialmente Javier Aguirre es el nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey y hoy venimos a analizar a detalle la carrera del Vasco Aguirre a lo largo de estos años. Dentro video. Buenas noches, nuevamente con ustedes los ilustres desconocidos. Como ya dijimos en el video, en la parte presentación de este video, pues tenemos nuevo entrenador, un nuevo entrenador en la liga, un entrenador que ya estuvo aquí en su día, pero que viene a ampliar, digamos, este catálogo o esta baraja de técnicos que la verdad es que ya desde hace mucho tiempo que no se rompía, y además es un técnico muy contrastado como lo es Javier Aguirre. Muy buenas noches, qué bueno que estamos nuevamente aquí con ustedes. Saludos a todos. Sí, el Vasco regresa a México después de muchas veces que se dijo que venía a la América, que venía a otros equipos, que incluso lo pretendía Chivas. Sí, bueno, lo pretendía medio México. Y Javier nunca quiso. Bueno, hace muchos años fuera. Javier no quiso regresar a México. Y estuvo en Japón, ha estado en medio mundo. Sí. Y finalmente regresa a México. Y regresa, yo creo que al equipo donde tendría que haber regresado. Lo cierto es que, bueno, ya saben todos que Monterrey no tuvo una buena temporada. Fuera de que hayan entrado a la fase, entre comillas, final del torneo, que fue el repechaje, pues lo cierto es que Rayados a lo largo de la temporada dejó muchísimas dudas. Partidos, por ejemplo, como el que pierden contra Guadalajara en cuestión de 5 minutos, te hacía ver, digamos, que Monterrey por lapsos era un equipo muy poderoso y por otros de pronto perdían la memoria radicalmente. Y como lo mencionabas respecto a Javier Aguirre, la verdad es que es un técnico que ha tenido sus cosas interesantes, sobre todo en Europa. Ahora lo repasaremos más a detalle, pero no ha tenido precisamente un mal paso. La verdad es que es un técnico que inclusive ya ha sido seleccionador nacional en 4 ocasiones. Ajá. 2 etapas con México, una con Egipto y una con Japón. Tampoco es que sean la bomba y bueno, vamos a hablar un poco más de eso. Pero en principio creo que la valía que llega a aportar Javier Aguirre es, primero que nada, el que yo te comentaba, ampliar la baraja de técnicos, que la verdad es que en México ya saben que hay un constante reciclaje de entrenadores y sale uno y a la siguiente temporada ya está en otro equipo, fracasa y acaba en otro. Sí, y bueno, perdón que interrumpa, la realidad es que no hay técnicos jóvenes, ¿no? O sea, estamos hablando que los entrenadores son los mismos, ¿no? El Flaco Tena, Víctor Manuel Bucetich, Ferretti, el Turco Mohamed, bueno, salvo el Piojo Herrera. Ahora la novedad fue Lilini, Siboldi, bueno, de alguna manera. Bueno, pero Siboldi ya incluso Alex Diego. Pero Siboldi ya fue campeón. Sí. ¿No? Y ojo con lo que decíamos de Monterrey. Hablábamos del cierre que tuvo, de que pierde con Chivas, pero acuérdate que en el torneo que se suspende por la pandemia, además, eso es también un lastre ya que viene cargando Monterrey. Sí, recordemos de que desde esa final que le ganan al América en el Estadio Azteca, en la última vez que se jugó con público en la temporada, pues a la siguiente temporada comienza el apertura, el clausura, no, porque este es el apertura técnicamente. Fue el clausura. Ajá, cuando empieza el clausura 2020, que es cuando se suspende el torneo por la cuestión de la pandemia, Monterrey sumó 9 partidos consecutivos sin conocer una victoria. Sí, no le ganó Esto fue muy dramático porque venía de ser el campeón y hablábamos un poco de la campeonitis, pero nunca la habíamos visto tan extrema. Un equipo que prácticamente a falta de más de 10 jornadas o casi 10 jornadas ya estaba eliminado. Que decían, no hay manera de que califique ya Monterrey por todos los puntos que dejó. Luego, bueno, acaban, digamos, salvando un poco el barco con la coronación de esa Copa MX que estaba pendiente también en una final con los Xolos. Pero lo cierto es que también Monterrey... Sin brillar, ¿eh? Sí, bueno, muy discreta la participación. Y lo cierto es que Monterrey dejó de brillar y perdió mucho de eso que ya nosotros ubicábamos en el equipo de la pandilla, ¿no? Un equipo muy vertical, un equipo muy agresivo, un equipo con mucho fútbol y que al final acabó en muchos destellos a lo largo de la temporada que, bueno, acaban culminando con esa derrota en liguilla contra Puebla, que lo cierto es, a ver, sin demeritar el trabajo que hayan hecho los camoteros, claro, pero es cierto que dejó de hacer muchas cosas Monterrey y al final acaban perdiendo por la llave de los penales, pero bueno, lo cierto es que en principio Monterrey no tendría por qué haber llegado hasta los penales. Así que ahora vamos a empezar a repasar un poco más a detalle la carrera del Vasco, que me parece, bueno, ya hablaremos un poco más al final de qué nos parece su llegada, pero
en principio te comentaba, es un técnico que tiene mucha experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Como datos, digamos, para poner un poco en contexto, el tipo ya ha sido seleccionador mundialista, entre otras cosas. Bueno, no vamos a hablar de su carrera futbolística, creo que eso da para otro video tal vez. También fue buena, Que también fue muy buena. Fue un futbolista muy contrastado, sobre todo, por ejemplo, en Guadalajara, que le fue bastante bien, que fue la playera de las que más tiempo vistió en su carrera. Pero lo cierto es que todavía comienza muy joven, porque durante la última etapa que tiene como futbolista, ya fue auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en, digamos, un ejercicio un tanto a lo que ha hecho, por ejemplo, Wayne Rooney en el Derby County, que es como director deportivo y a la vez es futbolista. Pues el Vasco lo hizo todavía en el ocaso de su carrera con Miguel Mejía Barón. En el Mundial de 94. Exactamente, en el Mundial de Estados Unidos, me parece fue, en el 94, sí. Correcto. Y bueno, entre otras cosas que ha hecho el Vasco, pues también en una etapa bastante, digamos, joven, fue que también fue auxiliar técnico de Memo Vázquez en el equipo que representó a México en los Juegos Panamericanos, por ahí ya del lejano 1995. Y bien importante, porque en el 96 que le dan la oportunidad ya, pues salva al Atlante del descenso. Sí, realmente el Vasco, ahora lo vamos a ver un poquito más, es un técnico que es muy bueno para evitar, digamos, crisis futbolísticas en ciertos equipos. Nunca, o bueno, solamente en un par de ocasiones ha estado, digamos, en equipos que aspiran a algo más que en el descenso o el no descenso. Pero como lo comenzabas, en el Atlante, pues la verdad es que tiene una primera etapa, digamos, exitosa. Por lo que se le trajo, lo consiguió, que fue salvarse del descenso. Obviamente era un Atlante que por ahí del 96, el invierno 96, pues no tenía demasiadas aspiraciones a competir otras cosas. Pero, bueno, también recordemos que en ese entonces pues había descenso en la liga. Y el Vasco pues logró sacar adelante un proyecto como Atlante que la verdad es que parecía estar encaminado, digamos, hacia la zona baja. Y después ya tiene, digamos, una parte de mayor gloria, que es en el equipo de los Tuzos de Pachuca. En Pachuca, él comienza, digamos, a brillar de manera importante en el torneo de invierno 98, donde inclusive, bueno, viene después de la salida de Andrés Fassi, que había tenido una serie de malos resultados en la temporada, y que a raíz de que llega al equipo de Pachuca, consigue el campeonato en el torneo de invierno 99, es decir, solamente un año después de haber llegado al banquillo de los Tuzos, lo cual de alguna manera habla de que su proceso como técnico empezó primero tomando un equipo que no tenía demasiado claro el rumbo y un año después lo lleva a la gloria. Se puede decir que ahí es donde empieza, dejando un segundo de lado a Javier, donde empieza el auge de Pachuca. Sí, bueno, Pachuca se puede decir que sentó las bases del Pachuca actual. Inclusive, bueno, este éxito deportivo prácticamente inmediato a su llegada le da para que brinque a la selección nacional en una primera etapa, digamos, un poco a lo que hizo el Tuca Ferretti en su día cuando no había técnico en la selección y trajeron al Tuca de interino y luego parecía que se quedaba y luego no se quedó. Bueno, el caso con el Vasco fue muy similar, porque fue contratado para dirigir a la selección mexicana en el 2001 a raíz de una serie de malos resultados de, en ese entonces, el mítico profe Mesa. Enrique Mesa, que, bueno, no tuvo buenos resultados con la selección. Llega el Vasco, digamos, en una función un tanto más de salvador que para entablar un proyecto. Básicamente, lo que hace el Vasco Aguirre en esta primera etapa es volver a clasificar a la selección mexicana, ahora como técnico en el banquillo, para el Mundial de 2002, que recordemos que fue en Corea-Japón. Y pierde en octavos una madrugada de... Sí. No recuerdo si de sábado para domingo. Creo que fue sábado para domingo. Pero, no, domingo para lunes. Pierden con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, que es posiblemente una de las eliminaciones más dolorosas de la selección. Sí. Porque en teoría era de los rivales que más oportunidades te hubieran dado. Era el que estaba a modo de avanzar a las siguientes rondas. Porque fíjate que años después las llaves, como por ejemplo Alemania, Argentina, equipos como Brasil, bueno. Sí, incluso más adelante vamos a llegar a Argentina, que le gana también un partido muy polémico, ¿no? Después del paso breve por la selección nacional, el Vasco va de nueva cuenta a España. En esta ocasión recordemos que ya había estado en su día como jugador. Regresa a España de la mano de los Osasuna. Bueno, porque el trabajo hecho en selección le da para brincar a Europa con Osasuna. Digo, no era un equipo de media tabla para arriba,
Pero era un equipo de media tabla, vamos. Bueno, los Osasuna en su pero día fíjate, en su momento, estas tres etapas que llevamos de Javier han sido son como de bombero. Sí, realmente no le habían dado, ¿no? Digamos, un proyecto. Porque Osasuna tampoco estaba en muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones cuando él llega y los coloca en su primer lugar. Atlante llega de bombero. Pachuca llega de bombero a raíz de los malos resultados de fase y se hace campeón. Luego va a la selección mexicana de bombero otra vez. Y los califica al mundial y los mete en la siguiente ronda. Bueno, acaban perdiendo después. Pero digamos que este ha sido un mal de todos los entrenadores de la selección. Luego, como te lo comentaba, pues en la temporada 2002-2003 acaba arribando a la ciudad de Osasuna, en donde de la mano del equipo, bueno, o más bien el equipo de la mano del Vasco, consigue primero una serie de resultados muy interesantes en las que inclusive en uno lo acaba metiendo en una final de Copa del Rey, sí. Ya por ahí de la temporada 2005-2006, en la que inclusive, bueno, el Osasuna, aquí vemos un proceso mucho más largo. Empieza en el 2002 y por ahí de la 2005-2006 es cuando empieza a tener éxito el Vasco. Así es. En el equipo de Osasuna, digamos que lo consigue primero estabilizar en la media tabla. Hace un equipo que no está peleando el descenso, sino que está ahí en mitad de tabla, está tratando de pelear por algo más. Y después, bueno, con esta final de la Copa del Rey, que inclusive les da para jugar la Copa de la UEFA. Algo que, insistir, en el Osasuna pues no es para nada sencillo. Recordemos que en ese entonces, en el 2005-2006, el panorama español estaba ampliamente gobernado por dos equipos, inclusive hasta la fecha lo sigue, Barcelona y Real Madrid. Aunque bueno, en pero estos días incluso no bien. A él le alcanza para jugar en un torneo prácticamente a la par de Barcelona. Bueno, siendo el que estaba ahí pegadito. Sí, bueno, inclusive que con esa oportunidad de jugar la clasificación para la Champions League. Algo que para el Osasuna es histórico, porque el Osasuna tenemos por lo menos 10 años que no los vemos por ningún lado. Pero ni por Europa League, vamos. Sí. Entonces, bueno, el Vasco en su cuarta temporada, el equipo es eliminado, obviamente, también había una cierta limitación en la Copa de la UEFA y también en la Copa del Rey. Pero en la Liga, esto es un dato que me parece muy interesante resaltar, se mantuvo 33 jornadas como uno de los 4 primeros equipos de la Liga Española, lo cual es muy complicado solamente detrás de 3 equipos, Barcelona, Real Madrid y Atlético. Por eso, o sea, te digo, le alcanzó para jugarles de tú a tú a los 3. Sí, y bueno, realmente en solamente 2 jornadas a lo largo de la temporada de la Liga Española estuvo fuera de los 4 primeros. Pero el resto de la temporada es que el Vasco lo hace realmente bien. Inclusive, bueno, al final de la temporada, la UEFA le otorga un reconocimiento a Javier por el mejor director técnico del año en España. Algo que, otra vez, para un técnico que venía de Atlante, de bombero, de Pachuca de bombero, de la selección mexicana de bombero, es un éxito rotundo en la carrera del Vasco. Es correcto. Después de esto, bueno, a raíz de esa temporada tan exitosa, Aguirre decide dar un salto y tratar de probar una mejor suerte en un equipo más competitivo. De más exigencia. Y ahí es donde lo llega vemos Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, en donde tiene cosas ya un tanto más contrastadas porque, en la etapa que comienza en la temporada 2006-2007, pues en su primer año el equipo colchonero acaba como 7º lugar. Algo que para un equipo como Atlético de Madrid pues es una posición bastante baja. Ahora, algo que me gusta mucho de los datos que hemos recabado para este guión es que el Vasco ha dirigido a muchos futbolistas que en la actualidad, pues seguramente a más de algunos les sonarán nombres, como por ejemplo Luis Amaranto Perea, que ya por cierto estuvo aquí. Recordarás que ya vino a México. No recuerdo con qué equipo vino ahora. No caigo. Si la memoria no me falla, vino con Cruz Azul. Vino con Cruz Azul, ¿verdad? Por ahí lo recuerdo yo a Perea aquí. El Kun Agüero. El Kun Agüero y el Niño Torres. Entre muchos otros. El Niño Torres. Sí, bueno, Fernando Torres. Fernando, perdón. Sí. Que son jugadores que, bueno, el Niño Torres ya está retirado. El Kun yo creo que ya está empezando a encaminar ese camino. A encaminar ese proceso. Ajá. Bueno, son futbolistas que a la fecha siguen siendo nombres muy importantes y que fueron dirigidos por el Vasco Aguirre, es decir, que tiene bastante experiencia con vestidores complicados, como ahora me parece que es el de Rayados. Luego, en su segunda temporada, el equipo del Vasco acaba en 4º lugar de la Liga Española. Aquí hay una clara progresión en cuanto a la temporada anterior, que habían acabado 7º. Sí. Y bueno, aquí inclusive acaban calificando a la previa de la Champions League, en la que avanzan a la fase de grupos tras eliminar al Schalke 04, el equipo que ahora mismo está en último lugar de la Bundesliga, pero que en su día tuvo auge europeo.
Y finalmente, pues, el 3 de febrero del 2019, el 2009, perdón. Le alcanza para un año. Sí, bueno, ¿no? Un poco más. Y empieza un poquito en decadencia los números de Javier, ¿no? Pero, bueno. Sí. Bueno, y además algo que es histórico, ¿no? Porque el Atlético de Madrid se clasifica a la Champions 12 años después de su última participación, esto con el Vasco Aguirre en el banquillo. Es decir, que rompe una sequía de muchos años del Atlético sin calificar a la Conferencia Europea. Y el último que los calificó fue Javier. Sí. Y bueno, ya ahora es un equipo habitual en Champions, pero vamos, que en su día también el Atlético sufría para eso. Y bueno, finalmente el 3 de febrero de 2009 es cuando se nos va el Vasco del banquillo. Y aquí, bueno, fue obviamente por una serie de malos resultados. Sí. La temporada no inicia bien para Javier y acaba dejando el banquillo de los colchoneros, pero solamente unas semanas después, prácticamente te podría decir yo, porque bueno, se va destituido en febrero y en abril de 2009... 4 semanas regresa. Sí, bueno, es que acaba otra vez en el banquillo nacional. Esta historia ya es mucho más reciente, seguramente ya le sonará a más personas, pero el Vasco es el que se encarga de todo el proceso mundialista y, bueno, tanto de cara a Sudáfrica 2010 como en el Mundial. Recordemos que pues la selección mexicana tiene una fase de grupos un tanto extraña, porque primero juegan contra Sudáfrica en el partido inaugural justamente, en un empate a ceros que no tuvo muchas emociones. Luego juegan y hacen pedazos a Francia. Y de hecho Francia se queda fuera en ese mundial. Sí. Y después acaban perdiendo estrepitosamente con Uruguay y posteriormente con Argentina. Algo que, pues digamos bueno, que es que en el caso... de Argentina tanto como estrepitosamente. Bueno, 3-1. Bueno. Y me acuerdo que esa vez les mete gol el Pipita Higuaín. ¿Y quién más marca por ahí? No me acuerdo yo. Ay, yo no creo que hemos hablado mucho. No. Marcó Higuaín, no caigo, metieron otros dos. Me acuerdo que metió uno Maxi. Maxi les mete el tercero. Maxi mete el tercero. Y el gol de la selección lo mete Hernández. Sí, muy a lo Hernández, un gol. Sí. El caso es que, pues después de este resultado, el Vasco acaba dejando el banquillo de la selección y es entonces que comienza un resurgir en su carrera. Otra vez vas a España. Sí, se va a Zaragoza. Que es una liga que ya conocía. Bueno, todo esto en el Mundial, que recordemos fue a mitad de año, a finales de julio. Y para noviembre el Vasco ya tenía nuevo equipo. Porque el equipo del cuadro de Zaragoza le acaba firmando el 18 de noviembre de 2010. Y bueno, que digamos que aquí otra vez en una función un tanto más de bombero. Sí. El Vasco llega con un equipo que tras 11 jornadas estaba en la última posición de la tabla. Es decir, llega un poco similar a lo que hace con... Sí, en cierto modo como que retoma ese de... Pues el Vasco al rescate de todos. Sí. ¿No? De hecho, yo creo que mucho tiempo de la época de Javier fuera de México es en ese sentido, es el salvavidas. Sí, es un poco a lo que acostumbramos aquí con el profe Cruz, ¿no? De, si quieres, bueno, evidentemente hay una diferencia enorme. Pero digamos que es un poco la misma función, es el mismo perfil. Los equipos dicen, ¿quieres salvarte del descenso? Javier Aguirre. Javier Aguirre, claro. Y algo que me parece muy interesante es que con el Zaragoza acaba salvándose en la última jornada con una victoria por 2-1 ante el equipo del Levante. Algo que, pues otra vez, el Vasco ya había salvado en su día al Atlante. Después rescata a un muy mal Pachuca, lo hace campeón un año después. Rescata a la selección. Fíjate que esa eliminatoria, de verdad, los que veíamos a la selección en esa época decíamos, ahora sí se van a quedar fuera. Y Javier, si la memoria no me falla, consigue la calificación aquí en el Azteca. Hombre, bueno, yo no caigo. No. No lo recuerdo. No. Pero te creo. Entonces, después de que tiene una primera etapa exitosa con Zaragoza, finalmente, bueno, la parte, digamos, la parte final de la temporada, al año siguiente, pues no le va nada bien al Vasco, en donde su etapa con el club aragonés, pues acaba en el 2011, particularmente después de haber acumulado 9 partidos consecutivos sin ganar. Ocupaban la última plaza de la clasificación en la liga. Y bueno, ahí obviamente la directiva decide rescindirle el contrato al Vasco. Pero esto, ojo, estamos hablando de que la destitución es en diciembre de 2011. Después, en noviembre de 2012, regresa a la escena española. 10 meses. Sí, bueno, para un, digamos, natural, ¿no? Para un técnico. Bueno,
hay ciertos técnicos que se avientan, no sé, 5 o 6 meses y acá y otra vez, otro equipo. Sí, claro. Pero ha habido tal vez procesos más largos. Por ejemplo, no caigo, pero Vucetich ya llevaba un tiempo sin dirigir, ahora que regresó a dirigir a los banquillos con Guadalajara. Por ejemplo, bueno, estoy tratando de acordarme de alguien más que haya dejado de dirigir un tiempo. No caigo, El Chepo en su momento. Bueno, el Chepo paró. El Chepo después de La Volpe paró. Sí, la Volpe. Sí, también. De hecho, la Volpe está dirigiendo la Volpe. Ahorita no, pero la Volpe antes de regresar a Chivas estuvo un rato. Sí, cuando el escándalo de la podóloga. Estuvo un rato quieto. El caso es que el Vasco, después de haber salido de Zaragoza, pues ni un año después acaba firmando por el cuadro del Español de Barcelona. Los Periquitos. Los Periquitos, sí, un equipo de mucha tradición ahí en España, que pues es, digamos, uno de los máximos rivales del equipo del Fútbol Club Barcelona. De hecho, es el rival directo, ¿no? El clásico. Es el derbi, digamos, de Barcelona, ¿no? Propiamente. Pero, bueno, el clásico español, ya todo el mundo sabe que es el Barça-Madrid, pero este es, digamos, un derbi regional, ¿no? Un poco a los San Luis Querétaro, para poner un poco en contexto aquí en la Liga Mexicana. Cataluña. Sí, el clásico de Cataluña. El derbi de Cataluña, no caigo, le llaman clásico derbi. Creo que es derbi, ¿no? Es el derbi de Cataluña. El caso es que el Vasco llega en noviembre de 2012, una vez más, ahora quiero destacar a quién llega a sustituir. Este nombre tal vez a ti no te suene, pero a la gente que ve eso más fútbol europeo seguramente sí. Mauricio Pochettino. Pochettino, que ya mucha gente lo recordará seguramente por ser el entrenador que lleva al Tottenham Hotspur a la final de la Champions League, que acaban después perdiendo con el Liverpool, pero es un técnico contrastadísimo en Europa, que ahora mismo pues todo parece indicar que si Zidane por ahí no responde, pues podría acabar en el banquillo merengue. Yo ya me acordé quién es Pochettino, pero yo no lo veo en el Real. Sí, lo recuerdas, ¿no? Sí, Pochettino es argentino, ¿podría ser? Sí, es argentino, ¿no? Pero yo no lo veo en la boca del Real. Bueno, pero es que como técnico le ha ido muy bien. Creo que inclusive ha tenido una carrera más destacada en el banquillo que como futbolista. Y es cierto que Pochettino hizo sus cosas interesantes en la cancha, pero parece ser que pues Mauricio ha rendido mejor en los banquillos. Y justamente es por el Vasco Aguirre que acaba saliendo Pochettino del equipo del Español. Y aquí hay una racha muy interesante, porque con una victoria y 3 empates en sus primeros 4 partidos, el Vasco, digamos, protagoniza un resurgir de un equipo español. Así es. Que en su día estaba bastante mal parado con Poche. Porque termina con 14 victorias, 11 empates. Bueno, y 14 derrotas tampoco es un número así que digas. Bueno, pero... es un poco bomberazo. Sí, claro. El caso es que en junio de 2013, pues, el Vasco renueva un contrato con el equipo de los Periquitos, como bien lo mencionabas. Y finalmente, bueno, el 28 de noviembre de 2013 cumple un año ya al frente del equipo del Español, como lo mencionabas ya, con una cifra de 14 victorias, 11 empates y 14 derrotas. Una efectividad, digamos, reducida, pero lo cierto es que, a ver, sumó más puntos de los que perdió. Sí, claro. Entonces, por ahí podemos hablar de que le fue relativamente bien. Acaban en 14, puesto de la liga. Ajá. Y finalmente es él el que anuncia su salida. Aquí no lo echaron, no le rescindieron el contrato. Aquí él se hace a un lado, un poco a lo mismo que con ¿quién fue? Con Osasuna, ¿no? Que brinca el Atlético. Sí. Y aquí ya empieza una parte un tanto más turbia, porque creo que aquí ya el Vasco... a ver, se va el seleccionador de Japón, ¿vale? El Vasco ya tenía experiencia en banquillos internacionales, estaba con México en 2 etapas, ya había sido técnico mundialista en 2 ocasiones, así que digamos que parecía que era una buena relación, sin embargo, bueno, las cosas no acabaron saliendo muy bien. El 24 de julio de 2014, solamente, bueno, a un poco más de 6 meses de haber salido del Español, firma con la selección nipona. 14, no, a 6 meses, porque sí. El 16 de mayo de 2014, ¿no? Sí. Y el 24 de julio de 2014, a los 2 meses. Bueno, el Vasco es un tipo que consigue trabajo rápidamente. ¿Sí? Es que fueron 2 meses, no fueron 6. Debe tener un currículum ya hecho y lo envía así cada que terminan las temporadas a muchos lados. Cada que pierde un partido, lo manda currículum por fax, como Messi, que manda su renuncia por fax. Sí, mandó la renuncia por fax. No, sí, pero ya no se usa. Bueno, yo te digo porque Messi mandó una carta por fax diciendo que ya no quería estar en Barcelona. Y el Barcelona dijo, yo creo que no, y te quedas aquí.
Y bueno, ya sabemos cómo va la historia a día de hoy. Pero, pues al Vasco no le fue bien en el banquillo nipón, porque apenas en su debut, pues acabó palmando y fueron eliminados en cuartos de final de la Copa Asiática. Una copa que, pues, ya saben que tampoco es... Sí, no. Es un poco la Copa Oro, pero no, de allá. Fíjate que ahí viene un poquito, yo creo... Un declive, ¿no? Una curva pronunciada comienza hacia abajo. Una curva pronunciada hacia abajo de Javier, que no sé si va a poder revertir. Hombre, yo... Llega a un equipo, tú lo dijiste hace un rato, a un vestidor muy, muy complicado. Sí. Incluso, el caso... Bueno, no. Incluso Javier por ahí se ha visto, digo... Ahora vamos a hablar de eso. Exonerado y lo demás, pero Javier ya se vio en amaño de partidos. Triquiñuelos. Ajá, sí. En amaño de partidos. Ya lo vamos a destacar un poquito más a continuación, pero bueno, finalmente pues la Federación Nipona dijo, vale, nos eliminaron, pero vamos a tener calma, vamos a quedarnos con Aguirre, pero lo cierto es que pues solamente unas semanas después, pues el Vasco fue despedido precisamente por esto que tú comentabas, de un supuesto cargo en contra de Javier por amaño de partidos durante su etapa con el Zaragoza en la Liga Española. De hecho, ese partido contra Zaragoza me parece que es justo el que... terminan salvándose. No, es contra Levante. Contra Levante es contra el que se salva. Pero se me hace que es de ese partido, no lo recuerdo bien ahorita. Pero casi te puedo asegurar que de ese partido sale ese cargo. ¿Quién sabe? Yo, bueno, no recuerdo ahora mismo. Pero sería cuestión de recapitularlo. Pero yo estoy casi 100 seguro. Entonces, bueno, aquí parecía que el Vasco pues iba a dificultársele un poco ya conseguir trabajo. Pero, pues nada más alejado de la verdad. Porque acabó el 18 de junio de 2015 en un equipo que desde entonces es nuestro equipo de los Emiratos Árabes Unidos favorito. Ajá. El Al-Wahda. Que no sé muy bien cómo se pronuncie. Pero es nuestro equipo favorito de los Emiratos desde entonces. Y bueno, aquí tuvo una etapa todavía más breve que en la de la selección nipona. La selección japonesa, sí. Porque pues llegó en el equipo del Al-Wahda FC, que bueno, ya saben que es un equipo que domina el panorama de los Emiratos Árabes. Uh-huh. El equipo más grande de los Emiratos Árabes, supuestamente. Y bueno, ganó 2 veces la Copa de la Liga de los Emiratos Árabes. Una copa que ya saben que pues tiene una altísima competencia. El Vasco se llevó la copa y... 2 veces. 2 veces, ajá, y una vez la liga, con lo cual acaba con 3 títulos en su estadía con el equipo de los Emiratos Árabes. Que le vuelve a dar para brincar de seleccionador de un país. ¿Te das cuenta que este tipo es un trotamundos de la vida? Sí, o sea, sí. Incluso yo no sé si México va a ser, bueno, si este jalón con Monterrey va a ser el último, pero... Hombre... Digo, me sorprendería, pero me sorprendería que brincara a otro lado. Que hiciera una gran campaña, un gran proceso con Monterrey, no sé el tiempo que dure, y le alcance para regresar a Europa, ¿eh? Bueno, que ya todo tiene currículum en Europa, ¿eh? O sea, baja la mano, pero el Vasco ha sido un técnico muy importante allá, sobre todo en España, ¿no? Y bueno, también allá en los Emiratos Árabes, que le recuerdan con muchísimo cariño a Javier. El caso es que, como lo comentabas, le da otra vez la oportunidad de brincar a ser seleccionador con un equipo que a mí me parece, creo que es de las 3 selecciones que había dirigido la mejor, al menos en los últimos años, con personajes como Mohamed Salah, por ejemplo, tal vez uno de los jugadores más importantes de la selección egipcia. Pero él no lo dirigió, ¿sí? Sí, hombre, estuvo con Salah. Contrastadísimo Salah. Sí, no. Estrella de Liverpool. Sí, yo lo sé. Por eso digo, la verdad es que me brincó un poquito. Pero sí, la realidad es que esto tiene 2 años. Sí. Y bueno, llega a sustituir a Héctor Cooper, también en una labor, digamos, de tratar de encaminar un proyecto hacia el éxito deportivo a nivel selecciones, pero pues la cosa tampoco salió muy bien, porque solamente, menos de un año, hombre, llega en agosto y se va en julio de 2019. Se va cesado como entrenador del equipo egipcio, pues acabó cayendo contra la poderosísima selección de Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Africana. Era lógico que lo despidieran. Bueno, es que yo, no he visto muchos equipos que hayan perdido con Sudáfrica. No me cae ahora mismo ninguno. Pero, el Vasco es un tipo que sabe sacarse de la manga trabajos que pareciera que no tendría. Pues sí. Y acaba llegando otra vez a España con el Leganés. En donde nos ha regalado muchos momentos muy surrealistas, pero uno de mis favoritos es cuando textualmente, voy a citar esta parte porque creo que es importante destacarlo, en una conferencia de prensa, y esto lo pueden buscar en internet,
le preguntan a Javier que qué opina de un partido en el que el Zaragoza, que el Leganés, acaba empatando contra no recuerdo quién, pero acaba empatando y le preguntan del delantero que estaba de titular en el Leganés y él dice, bueno, es que se estuvo quejando todo el partido de que no le daban una oportunidad y volteaba y me hacía así de que no le daban el balón y que él quería oportunidades. Y tengo que citar esto textualmente. Dice, y la única que la tiene y la caga. Un momento que a mí me fascinó, porque yo cuando lo vi dije, bueno, el Vasco... Bueno, el Vasco es así. El Vasco es un poco así, ¿no? Es un tipo carismático. Que a mí me gusta mucho, yo tengo ganas de ver sus ruedas de prensa, porque siento que va a ser como gracioso. También hay una entrevista en la que le preguntan que si prefiere chile que pique o chile que raspe. Y el tipo contesta astutamente chile campana, que para la gente que sea de México, pues ya sabrán de qué nos referimos. Pero en el Leganés está desde noviembre de 2019 y bueno, acaba la temporada 2019-2020, en donde digamos que al principio consigue buenos resultados y el equipo, bueno, de estar colista, lo pone lejos, estaba complicado, vamos, el panorama para el equipo. Por un momento parecía que podía levantar, pero lo cierto es que al final pues el Leganés acaba yéndose a segunda división de manera lamentable. Y esta es la primera vez en la que vemos que el bomberazo del Vasco no funcionó. Así que, bueno, vamos a... Estamos hablando de cuántos años de bomberazo. Bueno, sí, bomberazo es el único que alguno tienes que perder. Y a ver, el Leganés no tenía mucha materia de dónde salvarse, ¿sabes? El caso es que, bueno, vamos a poner ahora un poquito más a detalle sus estadísticas porque en Atlante dirige 11 partidos con 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un porcentaje de victorias del 30.3%. Posteriormente, en Pachuca, en una etapa de 1998 a 2001, dirige 93 partidos, de los cuales gana 35, empata 23 y pierde 35. Cifra otra vez delicada, pero con un 45.88% de victorias. Es decir, que aquí ya había tenido un mejor porcentaje que tuvo en Atlante. Luego aquí viene un ascenso todavía más grande con la selección en su primera etapa, en la que dirige 32 partidos con 18 victorias, 4 empates y 10 derrotas solamente. Buenos números del Vasco. Y luego en Osasuna, que es tal vez en uno de los lugares en los que mejor le fue, 177 partidos, cifra récord. El Osasuna es el equipo en el que más partidos ha dirigido el Vasco, con 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas. Luego, en el Atlético de Madrid, 120 partidos, 52 victorias, 33 empates, y 35 derrotas. Y bueno, después ya no le va tan bien en la selección nacional. Pero, a ver, no son malos números otra vez. 32 partidos dirigidos, 19 victorias, 7 empates, 6 derrotas. Aquí, bueno, hay una compostura. Pero quiero destacar, por ejemplo, los números que tiene. A ver, estoy buscando dónde le fue mal. En el Español, bueno, no tiene un porcentaje muy alto. 100 partidos, 36 victorias, 29 empates y 35 derrotas. Lo que sí estamos viendo es que a lo largo de toda esta tabla, el Vasco no tiene ni un solo equipo en el que haya sumado más descalabros que victorias. No. ¿Algo? No, sus números se puede decir que lo valen. Sí, es que en el papel, hombre, le va muy bien. Le va muy bien. No tiene porcentajes menores a 40, salvo en el Zaragoza, que curiosamente es el equipo en el que no acaba descendiendo. Inclusive en el Leganés, que sí desciende, tiene mejor porcentaje de victorias. Que bueno, ya ha sido campeón, como lo mencionábamos, de la poderosísima Liga de los Emiratos Árabes en una ocasión y de la Copa de los Emiratos Árabes en 2. También ya ganó la Liga MX en su día, la Copa de Oro de la CONCACAF y ganó a Mejor Entrenador en España y luego aquí en México con Pachuca. Así que, pues esto ha sido un poco de... Y eso, perdóname, eso le da para venir a ganar $2.4 millones. Sí, va a ser el segundo técnico mejor pagado. Yo creo, bueno, solo está Tuca por arriba de él, y yo creo que ahí va a haber mucha polémica en Monterrey, porque los dos son también de mecha corta. Sí, son dos técnicos aguerridos. Sí, el Vasco, yo creo que no va a haber medias tintas con él. O triunfa rotundamente, o fracasa rotundamente. ¿no? Sí, un poco a los seleccionadores de Egipto. No va a venir a meter a Monterrey al lugar 8, 9, 10 de la tabla, no. O están los 4 primeros, o están los 4 últimos. Sí, yo creo que... Yo así veo a Javier. Yo creo que es un técnico, ahora vamos a cerrar un poco, hablando de cómo va a encajar en este Monterrey. El Vasco es un tipo que sabe manejar planteles difíciles. Desde ahí,
creo que es algo que en su momento pareciera que estaba perdiendo el turco, parecía que el equipo estaba yendo un poco a su rumbo, y bueno, creo que Aguirre es un técnico muy disciplinado, es un técnico que en esta ocasión no es propiamente un bomberazo, es más un proyecto. A ver, cierto es que para las exigencias de Monterrey sí pareciera un bomberazo, es decir, fracasaste rotundamente en Liga, ahora tienes que traer a un tipo que rescate esta situación, pero yo creo que es un proyecto muy interesante. Yo tengo ganas de ver al Vasco ya. Pero ¿sabes qué? Ya no va a tener al Guille Franco. Bueno, no, sí, sí, el Guille Franco, que es todo un mito. Todo un mito. Ya está retirado el hombre, yo creo, ¿no? Tendrá aproximadamente 84 años. No, por supuesto que ya está retirado, pero es que era su... Era inamovible de la selección. De la selección. Sí, Dios mío, el Guille Franco. El Guille Franco. Qué leyenda. Sí, se nos había olvidado el Guille Franco. Qué leyenda. Y jugaba en Monterrey, ¿te acuerdas? En su día jugaba en Monterrey. Claro que jugaba en Monterrey, por eso me acordé ahorita. Y era más malo que qué sé yo, pero... Por eso ahorita me acordé. Y te acuerdas que era inclusive titular por delante de Hernández, primero. Después Hernández le acaba quitando el puesto en el Mundial, pero... Sí, se lo quitó con goles. Bueno, se lo quitó con goles. El Guille se cansó de fallar y... Era un poco... ¿cómo se llamaba este tipo que se apellidaba Fernández, el del fracaso contra Haití en el Preolímpico? El que no metía una. Uno de cabello largo, no caigo ahora en su nombre, pero se apellidaba Fernández. Era malísimo. Bueno, era una versión previa del Guille Franco. Bueno, ¿cómo sería de malo el Guille Franco? Que cuando las elecciones, por ahí creo que del 2000 o de 2006, no recuerdo, había un programa que se llamaba El Privilegio de Mandar. Sí. Y hacían una parodia muy buena. Pues háblale al Guille Franco para que venga. Sí. Así que posiblemente veamos al Guille Franco de asistente técnico. Vasco. O pues simplemente ahí como de amiguete, acompañándolo en el banquillo. Cualquiera lo va a invitar. Así que, yo lo veo el Guille, pero vamos, regresando de cabeza. No me acordaba de Franco, De verdad que, sí. Bueno, lo tuvimos que sufrir muchos años. Así que hasta aquí llega nuestro video referente al Vasco Aguirre y a su llegada al fútbol mexicano, que viene a tratar de salvar a estos muy desorientados Rayados de Monterrey y también a aportarle, creo yo, es un poco lo que te decía en la previa, ¿no? Con Valencia y con Jefferson. Son tipos que vienen a aportar otra idea de fútbol. Sí, es otro nivel, es otro... Porque tú lo comentabas hace un rato, que en cierto modo lo podrías comparar con todo respeto para el profe Cruz. Sí, ¿Sabes sí, qué? Te está yendo el equipo, háblale al profe. Al jefe voy. Al jefe voy, con todo respeto para ellos, pero el nivel es diferente. Sí, bueno, este es un tipo que dirigió selecciones nacionales y Europa. O sea, pero sí, en cierto modo, sí, Monterrey. No vendría nada mal a Cruz Azul tampoco, No, hombre, este tipo sabe romper rachas. Ve, llegó con un Pachuca en la inmundicia y lo hizo campeón un año después. Sí. Así que esperamos que le vaya muy bien al Vasco. Sí, le deseamos mucha suerte a Javier y a los aficionados de la pandilla, y que esperemos que nuevamente vuelvan a alegrar el fútbol nacional con un equipo que sabe ya ser protagonista, y me parece que con un técnico muy contrastado, un técnico que viene a darle un renombre espectacular a la liga, que llega después de muchos años de mucha experiencia en Europa, y al que, como ya lo dijimos, pues le reiteramos toda nuestra buena suerte. Y queremos saber qué opinan ustedes de la llegada del Vasco Aguirre al equipo de los Rayados de Monterrey. Así que bueno, esperamos leer sus comentarios. Queremos agradecer también, antes de terminar el video, por el éxito abrumador que ha tenido el video del equipo de Querétaro y de sus refuerzos. El Manchester Querétaro. Sí, el Gallos United. Y queremos agradecer mucho ese apoyo a los videos. Y les pedimos que compartan que se sigan suscribiendo al canal, que den su me gusta y que ahora nos sigan en Instagram, porque ya hicimos una cuenta. Sí, no sabías esto, pero yo acabo de hacer una cuenta que ya voy a poner en la descripción. Y bueno, vamos a estar subiendo ahí también alguna que otra cosilla interesante. Y vamos a enviar un saludo, como bien comentabas, muy muy especial a los amigos de Ecuador. Sí, hombre, nuestros panas ecuatorianos que nos contestaron ahí defendiendo a muerte a Jefferson y a Tony. Sí, y la van a romper. Así que este ha sido todo, esperamos que les haya gustado. No se olviden de compartir, de dejar su me gusta, de dejar un comentario, y nos veremos en el siguiente video. Como último dato, antes de desearles buenas noches y reiterarles que se cuiden mucho, los Pumas no pudieron con León. Sí, a ver qué pasa. Al momento de hacer este video, León le empató en el minuto 89. Sí, un poco a lo Cruz Azul. Así que se repite la maldición. Veremos qué ocurre también en la final de la Liga MX en el próximo video. Cuídense mucho. Saludos.